Seguimos en el marco de este programa que está cruzado por temas ambientales. Estamos en la semana en la que se celebra, festeja, conmemora el Día Mundial del Ambiente. Digo porque no sé si hay mucho para festejar muchas veces cuando uno habla de ambiente, pero bueno, es una semana que nos llama justamente a tener presente esa fecha. Y en nuestro país, como ya hemos visto a lo largo del programa, hay muchas iniciativas que tienen que ver con el cuidado ambiental. Pero este concepto de una salud que ustedes escucharon, abordamos en el primer bloque, es en definitiva lo que más tiene que ver con todo esto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya bastante tiempo definió esta idea. No hay salud humana si no hay salud ambiental y si no hay salud animal. Formamos parte de un todo y como tal hay que mirarlo. En nuestro país, y dije mirarlo, hay maneras que deberían ser más, que deberíamos tener más recursos, pero de todos modos que nos permiten mirar, controlar y monitorear lo que pasa con nuestro ambiente, nuestra biodiversidad, con finalidades de las cuales vamos a hablar ahora. Así que basta de introducción, le agradezco como siempre, porque siempre están dispuestos para dar una mano en Sobre Ciencia, a Alexandra Cravino, Santiago Mirazo, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, como siempre. Un gusto, Gustavo, acompañarlos. Alexandra es investigadora, ecóloga, pertenece al Instituto de Ecología, al IECA, de Facultad de Ciencias, lo conocen así como el IECA, ¿no? Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias. La hemos visto montones de veces en nuestro programa hablando de temas que tienen que ver con biodiversidad, la hemos consultado nosotros y mucha gente porque es de las personas que más conoce y que más está en el campo, además. Tal vez recuerden el famoso ratoncito del hocico ferrugíneo, que bueno, fue la estrella de algún programa acá. Y Santiago es virólogo, investigador del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, especializado en zoonosis y con quien también hemos hablado más de una vez de estos temas. Antes de entrar en algún contenido que quiero compartir, que nos cuenten, ¿cómo conviven en esta investigación que hablamos de salud humana, cámaras trampa, conocimiento de la biodiversidad, monitoreo? ¿Qué es lo que hace que todo esto esté junto? Arrancamos en 2018 y arrancamos hablando idiomas distintos. Arrancamos hablando de ensambles de especies y de prevalencia de patógenos, tocando dos ramas de la biología que no siempre se unen y en eso estas investigaciones fueron bastante pioneras. Al menos fuimos los primeros en el país en intentar hablar el mismo idioma y de alguna manera unificar estas subdisciplinas, pero que juntan, permitían abarcar de alguna manera estas ramas tan holísticas, pero a veces vistas en fracciones que no deberían ser tan separadas. Sí, un poco la idea del proyecto era combinar sanidad, o sea, salud animal, salud humana, con medio ambiente. O sea, cómo el medio ambiente, la modificación del medio ambiente, ese concepto que vos hablas de una salud que no es solamente la calidad del aire, no es solamente la calidad del agua, sino que es bastante más arriba en la escala, cómo la salud del medio ambiente condiciona y modifica la dinámica de la transmisión de patógenos en la naturaleza. Es un poco la gran pregunta que nosotros teníamos. Yo voy a pedir que vayamos viendo un video con una presentación que ustedes utilizan habitualmente y que nos vayan contando cómo estos conceptos van hilvanando el meollo de lo que vamos a conversar ahora. Así que vamos viendo el video y lo vamos conversando. Bien. A ver, hasta acá, claro, decíamos recién, ¿no? La convivencia de las tres saludes como una sola. Exacto. Sobre todo destacando aquellos que no siempre vemos, que era la salud animal y la salud ecosistémica, pero sobre todo los animales silvestres, alejándonos de lo que es producción y domésticos. Era una idea de intentar ver los ecosistemas como un balance, que no va a ser nunca estático, sino que es dinámico y es como si fueran cuerdas flojas en un continuo movimiento, casi que perturbadas por distintas variables. El objetivo de esto era ver lo que lo dejaba estático, pero también lo que lo hacía variar. Claro. Y en eso trabajamos puntualmente con lo que llamamos puntos de equilibrio, que era lo que normalmente conocemos, patógenos que siempre hay, especies nativas y diversidad como un todo. Pero también con dos estructuras que podían estar generando desestabilidad, que era el estado de los ecosistemas y las especies exóticas invasoras. Se puede decir que alarmas veíamos distintas variables que de alguna manera nos llamaban la atención y entre ellas el más relevante eran los ecosistemas degradados, pensando que era que algo estaba ocurriendo en los ecosistemas. Por un lado veíamos que faltaba el sotobosque, esa parte que le da heterogeneidad a los bosques debajo de los árboles, que había mucho suelo desnudo, que ingresaba mucha luz y que los muestreos sanitarios nos decían que los patógenos circulaban bastante.
Después era que sí, interaccionaban especies nativas, exóticas, pero algo estaba pasando que no estábamos mirando de forma holística. Por un lado quisimos evaluar qué pasaba con la diversidad, les decía, como un todo. Cuando algo es equitativo, la caída de esta curva de especies es más suave. Hay más diversidad, menos dominancia de una especie y por ende encontramos más patógenos y menos especies afectadas por estos patógenos. Claro, ahí vemos entreveradas especies que son nativas y especies que son Exacto. invasoras. Bien. ¿Qué pasa cuando se pierde la equitatividad? La curva es mucho más pronunciada. Domina una especie que se ve siempre más arriba y las especies nativas, incluso algunas exóticas, quedan más por debajo y encontramos con eso más patógenos y más especies también afectadas. ¿Qué implicaba todo esto? Hay un concepto general que se llama efecto de ilusión, que lo dejo a Santiago que explica mejor. Es un efecto el cual intenta explicar cómo en ambientes sanos o ecosistemas sanos, donde hay ensamble de animales rico, o sea, hay buena cantidad de animales, muy variados, muy variables, los patógenos tienden a circular menos entre sí. Recordemos el concepto de zoonosis, Gustavo, que son las enfermedades que surgen de animales hacia humanos y que la gran mayoría de enfermedades emergentes son zoonosis. Entonces, por eso el impacto de estudiar los animales. Entonces, en ambientes sanos, los patógenos tienen menor prevalencia, se encuentran menos. En ambientes degradados, donde dominan pocas especies muy adaptadas, se logran reproducir más y mejor, la densidad aumenta y esas especies mamíferos, como el jabalí, por ejemplo, el ciervo axis, suelen ser reservorios de muchas zoonosis. Entonces, en esos ambientes pobres, en cuanto a la riqueza de mamíferos, la prevalencia es mucho más alta. Claro, y ahora empezamos a ver, y viene justo lo que es el resultado de una cantidad enorme de cámaras trampas puestas en... Todas estas imágenes son de las cámaras trampas que has ido instalando vos, Alexandra, a lo largo del tiempo. Y además de ver, bueno, bastante biodiversidad, es cierto cómo aparecen muy a menudo estas dos especies, ¿no?, que preocupan, que son el ciervo axis y el jabalí, en algún caso en cantidades realmente impactantes. Sí. Y esto, lo que vos decís es que tiene que ver rápidamente con la mayor circulación de patógenos, porque claro, se me ocurre, se adaptan a un individuo, hay muchos similares, circula más fácil. Exacto. Y eso también tiene el impacto de que derrama hacia especies nativas que en otras condiciones, en un ecosistema más sano, no se infectarían con esos patógenos. Entonces tiene un impacto desde el punto de vista de la salud animal y humana y además desde la conservación. Ahora bien, recordaste la zoonosis, algo que cada 2 por 3 nos aparece, nos preocupa, la gripe aviar tal vez sea la más reciente. Ahora en general vemos eso, ¿no? Es decir, como hemos invadido los ecosistemas, la biodiversidad nos preocupa porque los animales nos contagian. Lo estoy diciendo muy brutalmente, pero para que se entienda. Ustedes lo que están diciendo es que estamos viendo el paradigma al revés. Exacto, lo estamos simplificando. Creo que hay una forma fácil de mostrar un ejemplo, que es que si yo te digo presencia de cianobacterias, sí, todos lo van a entender, o incluso sobre pastoreo, todos los van a entender, porque o te toco la parte de salud que nos afecta o te toco la parte productiva. Pero si yo te digo como en el diagrama ausencia de sotobosque, o un ecosistema degradado, nativo, no es tan fácil de visualizarlo como eso nos pega a nosotros. Muy de época de antropoceno, donde estamos más acostumbrados. Claro, que no conocemos, exacto, hay mucho que no hemos visto nunca cómo debería ser el monte nativo. Sí, que es... Lo conocemos intervenido. Sí, que estamos acostumbrados también a eso. Esto lo que intentamos hacer, piensen que casi todas las imágenes que están viendo ahora es una misma cámara trampa. Claro. Todos los animales que están ahí están en contacto entre ellos. Quizás no en el espacio y en el tiempo, pero caminan por ese pasto, rozan ese árbol, duermen ahí, se desplazan en el sentido que sea, pero ahí mismo. Esos contactos, que puede que no sean directos, implican interacciones que son importantes para los patógenos, pero también implican interacciones con el medio donde están. Implican el consumo, implican el rascado contra árboles, implican puntos que quizás no tenemos forma de cuantificarlos o que no nos damos cuenta cómo, pero no quita que estén actuando. Entonces nosotros lo planteamos diferente. Esto es lo que está pasando, estos están ahí. ¿Qué implica entonces que esta biodiversidad nos ayude en esto del efecto de ilusión, contrario a lo que sería la amplificación? ¿Qué implica eso cuando estamos viendo todo el panorama?
Y por eso mencionar a esta biodiversidad como una línea de defensa, como una barrera, casi como un escudo que no vemos. Y por eso el escudo está invisible que está ahí, que implica un buen estado general, que eso se va a ver reflejado en lo que más percibimos nosotros, que quizás son los patógenos. Es una manera de verlo que llama mucho la atención porque, como decís, estamos más bien pensando, perdimos espacio de biodiversidad, estamos más cerca, nuestras ciudades están más en contacto con ambientes animales o vegetales y es más fácil que nos pase un virus o algo. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mutaciones? ¿No? Sabemos que, bueno, los virus mutan, a veces se adaptan a los humanos. ¿La biodiversidad lo complica? ¿Lo frena? Lo que favorece, lo que promueve la adquisición de mutaciones es la circulación viral de patógenos de un hospedero a otro. Entonces, en ambientes donde hay mucha circulación de patógenos, se promueve mucho más la adquisición de mutaciones que eventualmente pueden ser beneficiosas. Sumado a que se pueden afectar otras especies nativas que habitualmente no lo harían, ese cambio de hospedero también le hace adquirir nuevas habilidades a los patógenos para seguir avanzando en la conquista, entre comillas, de nuevos hospederos. Pero claramente la degradación de los ecosistemas por parte del ser humano ha promovido diferentes alteraciones. Una es estas alteraciones justamente de los ensambles de mamíferos que promueve, por ejemplo, cuando se tala monte nativo aparecen especies que antes no estaban en ese lugar y las que estaban se van a ese otro lugar, favorecen nuevas interacciones. Cuando el hombre, la mano productiva, interacciona con especies nativas que son reservorios de patógenos, también eso abre nuevas interfaces de interacción. Entonces, el efecto de la intervención del hombre a nivel ambiental es como generar un efecto mariposa, ¿no? O sea, nunca termina de entender cuál va a ser la consecuencia final. Además, y ahora recuerdo que lo pensé cuando vi los videos y ahora lo vuelvo a ver, además de todo esto, en los mismos ecosistemas conviven animales de producción con animales salvajes. Eso creo que no debe ser una buena noticia o no. Es que ahora veía los mismos videos y te iba a comentar lo mismo. El mamífero más frecuente que tenemos en el país es el ganado vacuno. Claro. ¿Por qué pensamos siempre que es las especies silvestres los que están atrás de un montón de patógenos? Claro. ¿Y si están todos interactuando? Claro. ¿Cómo sabemos cuál es el sentido de estos contactos y qué puede estar pasando? Por eso la necesidad de ver esto como algo mucho más holístico. Unir la producción, unir la fauna doméstica, si queremos pensar incluso en perros y gatos que pueden estar circulando, pero entender el contacto que tienen con la fauna silvestre en lugar de verlo tan separado. Claro. Y por eso la idea de salud animal, mirando esta parte que estaba mucho más vacía de información. No porque no fuera relevante, sino porque implica también otras dificultades de análisis, ¿no? Para que se entienda lo que hacemos con las cámaras y la parte de los patógenos, piensen que las cámaras tienen un campo visual. Sí. Dentro de ese campo visual es donde nosotros colectamos las fecas, que es donde después procesamos la información que tiene, además de muestras directas que obtenemos con otros tipos de permisos y alianzas con gente que nos está sacando muestras y remitiendo a nosotros. Pero piensen que al yo ver lo que está delante de la cámara y de ahí retirar las muestras, puedo tener información de quién estuvo en ese momento, quién pasó días después, qué hicieron en ese espacio y tiempo medido, que era la forma de poder unir estos dos mundos. Claro. Tanto de tener conversaciones de te va a dar raro los patógenos. Claro. Y a mí haberme dicho, te va a aparecer tal bicho en las cámaras, porque si no, no se explica. Hay una anécdota fabulosa que después de varios años de trabajo, yo le decía a Alexandra, en un predio, tiene que haber jabalí acá. Me dice, pero no hemos visto en la cámara trampa, me dice, no hemos visto jabalí en años, tiene que haber jabalí. Justamente por el link de los patógenos que había con las especies. Ni siquiera porque hubieran encontrado fecas de jabalí, sino porque los patógenos... Los patógenos indicaban que había un patógeno que se transmite justamente de jabalí a otras especies, está apareciendo en ciervo axis. Entonces, eso también indica de que se puede hacer un mapeo de los vínculos entre fauna silvestre y doméstica a través de los patógenos. Lo que decía Ale, la convivencia con ganado, las porteras y los alambrados es una barrera física para nosotros. Claro. Porque los ciervos axis y el ganado en Uruguay comparten los mismos patógenos. Y con los jabalíes también.
¿Pueden ser reservorios ciervos, por ejemplo, o jabalíes de algún patógeno que comprobadamente ya sea peligroso para humanos? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, hepatitis E, toxoplasmosis, leptospirosis. Todos esos son, los ciervos tienen mucha prevalencia de esos patógenos. Hay algunas evidencias en jabalí de tuberculosis, por ejemplo, impacto en salud animal y obviamente humana. Sí, hay muchas evidencias acerca de eso. Y en áreas donde el jabalí, por ejemplo, y el laxi son muy dominantes, la prevalencia es mucho más alta en esos lugares que en áreas donde el ecosistema es más saludable. Sé que la pregunta que voy a hacer no tiene una respuesta fácil, pero ¿cómo preservamos la biodiversidad sin favorecer a las especies invasoras? Porque vos preservas un predio que ya está colonizado por ciervos o por jabalíes y lo más probable es que sigan aumentando. Creo que es un trabajo conjunto entre investigadores, controladores, Ministerio de Ambiente, como autoridad competente en todo esto. No vamos a poder solucionar todo, pero tampoco teníamos el dato de cuantificarlo. Claro. Santiago les contaba esa parte de la anécdota. La siguiente fue cuando vimos un ecosistema degradado, raro, al ojo, y miré las cámaras y habían un montón de animales y llegamos a hablar de te van a aparecer cosas sanitarias acá. Claro. No tiene sentido, sino que el estado de esto. A veces son granitos de arena de cada uno. A veces no es tanto pensar en las exóticas y las invasoras, pero quizás es manejar el sobrepastoreo, quizás es evitar la tala de bosque nativo en lugares donde podemos hacer algo al respecto. Después, en lo que son especies exóticas invasoras, necesitamos un plan nacional y en eso venimos teniendo ya reuniones hace bastante tiempo, dando también nuestros resultados al Ministerio de Ambiente, para hacer entender la relevancia de todo esto, no por asignarles un target de claro. culpables, por explicar que es una especie exótica invasora. El concepto implica la mano del hombre, implica que su transporte original o su expansión o demás tuvo algo que ver con el hombre. Entonces en eso es entenderlos como parte de los ecosistemas actuales y actuar en consecuencia de cómo podemos intentar remediar un poco para mantener la parte nativa que conocíamos. Pero ya les digo, no es por un tiro al blanco, sino por entender la importancia de manejar las invasiones biológicas y que el ciervo axis no es Bambi, pero nadie dice que el jabalí es Pumba, por ejemplo. Claro, es cierto. Esas percepciones no están. Eso es muy difícil a veces trabajar con invasiones biológicas y especies con carisma. Por eso el olvidarnos de nativas, exóticas, que hacen que no, y empezar a ver a la biodiversidad, empezar a ver a ese todo. Y muy pertinente también en lo que es esta semana, si se quiere, en homenaje al ambiente y en lo que tiene que significar para nosotros. Y para no ponernos en el concepto de una salud, es simplemente entender que dependemos de eso. Dependemos de un buen estado general de lo que nos rodea y cómo eso nos afecta después a nosotros. Somos una especie más y formamos parte de la biodiversidad aunque no nos demos cuenta. Exacto. No querramos darnos cuenta. Podríamos seguir esta charla porque estaba pensando en todas las invasoras vegetales que a su vez le quitan espacio a las vegetales que son alimento de las especies nativas, pero podríamos tener un programa más a partir de ahí. Solo para hacerte un comentario sobre eso, pensá que eso también afecta el deterioro de los ecosistemas. Claro. Entonces ahí sí se pueden linkear perfectamente. Cuando cuantificamos cómo está el estado del ambiente, la presencia de exóticas invasoras es una variable. Forma parte de entenderlo también como un todo. Por eso cada vez que veo un ligustro me broto, pero eso es un problema mío. Alexandra, Santiago, estos son los presentes de Ística Objetos. Muchas gracias. Muchas gracias. Visitan, los que tienen que ver con los 6 años de Sobre Ciencia TV Ciudad. El agradecimiento porque nos hayan visitado y ya los veremos de vuelta. Porque a la orden. Además esto está por ser publicado pronto. Sí. Seguramente habrá más adelante más cosas para charlar, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Placer. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa ambiental, que no pretende ser el único, ni mucho menos. Nos vemos por acá la semana que viene. Un anticipo, el próximo programa va a ser unos días antes que empiece el Mundial de Fútbol. Adivinen de qué vamos a hablar en Sobre Ciencia. Nos vemos.